Buenas tardes a todos y a todas quienes están de manera física aquí en la Escuela Nacional de Trabajo Social, pero también quienes nos están siguiendo a distancia desde sus espacios laborales, desde sus hogares. Pues les agradecemos el que estemos nuevamente en otra sesión de nuestro tercer seminario de género. El tema que hoy abordaremos es condiciones laborales de mujeres y hombres en México. Va a estar esta ponencia o este trabajo, esta discusión incluso que al final hacemos, va a estar a cargo de la maestra María de Jesús López Amador. Ella es docente de la escuela, ha sido docente en las dos de las tres modalidades que tenemos, tanto de presencial, pero también a distancia, y es profesora de carrera de aquí de nuestra escuela. La maestra es maestra en Género, Sociedad y Políticas Públicas por Flaxo, y también en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y bueno, ella es nuestra colega, trabajadora social por esta escuela. Ha tenido diversas experiencias académicas, también participado profesionalmente en evaluación de programas y proyectos sociales, condiciones de trabajo, precariedad laboral de las mujeres, organización del trabajo de las cooperativas, género y derechos económicos y sociales de las mujeres trabajadoras. Con esto vemos que su expertise de la maestra ha estado en el género y en el espacio laboral sobre todo. Le dejo la palabra a la maestra y pues continuamos. Muchas gracias, maestra Eunice, muchas gracias a, la parte de esta Escuela Nacional de Trabajo Social del Sistema de Educación Abierto y a Distancia. Siempre maestra, es... mejor agarre porque el de... Sí, los dos. ¿Sí? Los dos. Uno es para la transmisión. Ah, ok. Muy bien. Disculpen, pero estamos aquí haciendo pruebas de sonido. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan, a los que nos están acompañando aquí en la sala. Y pues muchas gracias, maestra Eunice, maestro Enrique, que nos siempre brindan el apoyo para colaborar con ustedes en este tipo de actos y eventos, ¿no? Atendiendo a este programa de sensibilización de género, me dio mucho gusto la invitación porque sé que en lo que a mí me gusta trabajar como temas de investigación, en lo que me he ido especializando, que han sido mercados de trabajo femenino, siempre es importante recuperar la visión del género. Actualmente he dicho que el género, a partir de que uno se mete a esta perspectiva de género, uno ya no puede dejar de analizar los fenómenos desde esta lupa con la que se ven los hechos, las situaciones, las condiciones que viven hombres y mujeres en la economía, en la parte de la política, en la parte de los mercados laborales. Siempre es sustantivo colocarse en distintas posiciones y el género es una categoría que me permite a mí ver así los hechos de manera multidimensional. Eso es súper importante, ¿no? Entonces, la característica de mi presentación se va a ir moviendo, si me hace favor el maestro Enrique, en estos puntos de contenido. Voy a moverme un poquito en qué es el género y cómo se observa género en el mundo del trabajo. Posteriormente me dedico a revisar un poco los cambios en el contexto del mercado de trabajo y cómo están afectando a hombres y mujeres. Ahí voy a hablar un poco del cambio tecnológico, del entorno laboral, de la reforma laboral, de la misma globalización, ¿no? ¿Qué está trayendo como consecuencias para hombres y mujeres? Aquí lo enfoco principalmente a jóvenes y mujeres, como las poblaciones que están teniendo más alto riesgo de salir o de incorporarse en condiciones de desigualdad o de exclusión o de marginación en el mundo del trabajo. Entonces, partiéndonos de ahí, vamos a trabajar en estos contenidos temáticos y bueno, van a ir saliendo otras cositas mucho más específicas, pero bueno, me interesaba que pudiéramos recuperar esta parte. La siguiente, por favor. Entonces, en esta plataforma de movernos, es como en una pequeña introducción, tendríamos que ver cuáles son los cambios que nos interesan observar en el mundo del trabajo. Tenemos cambios muy significativos. Creo que el principal problema para estos sectores de población, jóvenes y mujeres, es que se están enfrentando a mercados altamente competitivos, donde las condiciones de discriminación, desigualdad, precariedad,
están siendo como un elemento distintivo para ellos en el mundo del trabajo. Otra situación en la que se mueven estos jóvenes y estas mujeres es en los procesos migratorios. Ante la falta de oportunidades en sus regiones donde residen, se están moviendo en los procesos migratorios. Creo que eso lo hemos observado en los últimos meses, en los últimos acontecimientos, donde estamos viendo que estas caravanas migratorias van en su mayoría mujeres y niños y jóvenes. Ya no es el viejo patrón de migración. Entonces, ante la falta de oportunidades, los jóvenes y las mujeres están migrando. Son las nuevas poblaciones que están migrando a mercados internacionales laborales altamente flexibles, que están afectando sus condiciones de trabajo. Y también tenemos en una condición especial que en este escenario de tránsitos y de movimientos, tenemos también que son grupos que concentran un alto porcentaje de población, ¿no? Hoy hablamos de 32 millones de jóvenes, hombres y mujeres, en una diversidad de perfiles maravillosa, pero también que están enfrentando un cambio generacional importante y desde ahí los tendríamos que estar observando. La siguiente, por favor. ¿Cómo me muevo para ver el género, ¿no? Si es que en esa tablita estoy. Bueno, ¿cómo me muevo para ver el género? Pues me veo en la forzosa necesidad de plantear que lo que nos ha hecho la teoría feminista acerca del género es cómo se construye culturalmente en una sociedad lo femenino y lo masculino. ¿Qué características, condiciones y situaciones enfrentan hombres y mujeres? Y desde ahí, ¿cómo nos distinguimos en un proceso societal para armar o no las identidades de género? Siempre vamos a trabajar en el género porque lo primero que ha caracterizado a las sociedades como procesos históricos o sus procesos históricos de toda sociedad están vinculados a la división sexual del trabajo. Y eso no lo da más que el género en particular, ¿no? Entonces, en este proceso de transformación, tendríamos que ver ahí dos categorías, ¿no? ¿Qué entendemos por género y qué entendemos por orden de género y desde dónde nos estaríamos moviendo? Creo que son de las pocas categorías que tenemos ahí más trabajadas. Sin embargo, siempre consideramos que el género solo tiene que ver con mujeres. Eso no es cierto. El género tiene que considerar al otro, a la otra, en un contexto y en una realidad donde podemos encontrar las desigualdades, las diferencias que marcan a cada uno de ellos, ¿no? Condiciones como condiciones históricas y situaciones como hechos, circunstancias que están rodeando las formas y prácticas y relaciones sociales que se dan entre hombres y mujeres. En el mercado de trabajo van a estar presentes siempre, ¿sí? Entonces tendríamos como esas categorías importantes a visualizar y desde ahí estaríamos trabajando actualmente, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, creo que sí, es el siguiente cuadrito, donde planteo como una pequeña caracterización entre lo que serían los atributos dados por el sexo y los atributos o características que consideraríamos para visualizar el género. Se dice que el primero de ellos no cambia, está dado genéticamente y desde ahí difícilmente puede transitar a otra situación, ¿no? Ahí el ejemplo que nos pone este pequeño cuadro es que en el caso de las mujeres somos las que nos dedicamos a dar a luz, somos las que tenemos los hijos. Es una condición biológica y no cambia. Pero también nos demuestra que en esa condición biológica los hombres y las mujeres estamos asignados a determinados espacios. En el caso de las mujeres es el trabajo de la reproducción social y en el caso de los varones el espacio público, productivo. Esa es la famosa visión dual de la sociedad con la que nos han enseñado a hacer, ¿no? Y en el segundo término, que es la condición de género, estaríamos viendo que el género es una condición sociocultural y por lo tanto puede cambiar. Y cómo cambia, también está constituido de símbolos, prácticas, sistema de creencias, mitos, costumbres,
desde donde nos movemos y representamos nuestras acciones en una sociedad. Este cambia, lo sabemos hoy, ¿no? Hoy tenemos, ante la diversidad sexual, tenemos un conjunto de géneros que no estaban reconocidos y hoy también sabemos que existen. Sin embargo, aquí el ejemplo que se pone en este cuadro es que es a través de estas prácticas sociales que son asignadas y que esas sí cambian. Esas no tendrían por qué ser inamovibles, ¿no? Y bueno, una de ellas es el cuidado de las personas. Y desde ahí podemos enseñar a que hombres y mujeres pueden cuidar al otro. La otredad es una categoría importante, pero ese cuidado de las personas depende de ambos. Hombres y mujeres lo podemos realizar. No se tiene que quedar concentrado en una sola parte. Y así lo vamos a observar en el mundo del trabajo. Va a haber trabajos atípicos, con poca posibilidad de clasificación, y en eso se concentran las mujeres. Los trabajos típicos, los que ya tienen perfiles definidos de este trabajo desde el varón, pues es más fácil medirlos, identificarlos y por lo tanto valorarlos. Los trabajos atípicos difícilmente se valoran y ahí se concentran las mujeres. Bien. Pero ¿cómo nos sirve ver este escenario del mundo del trabajo desde la perspectiva de género? Esta introducción me está sirviendo también para que ustedes vayan viendo en el avance de la exposición qué tendríamos que observar, ¿no? Entonces nos dicen, sí es una condición sociocultural la que marca, es una construcción que hacen las sociedades de lo femenino y lo masculino, tiene que ver con condiciones, situaciones y necesidades diferentes entre hombres y mujeres y por lo tanto el mercado de trabajo se va a mover también con estas condiciones, necesidades e identidades de los perfiles laborales, ¿no? Dados por una sociedad. Conste, el sistema capitalista marca esos perfiles y sabemos que hay puestos de trabajo para varones y otros que se consideran solo para mujeres. Sin embargo, hoy también ese mundo de trabajo está trayendo una redefinición de puestos y categorías laborales importantes. Entonces, vamos viendo cómo nos movemos. Decía yo, mis dos poblaciones que aquí van a aparecer van a ser jóvenes, porque me interesa el mundo de los jóvenes, y las mujeres, que son las poblaciones que están teniendo cambios importantes en los mercados laborales. Bien, ¿cómo voy a entender entonces este mundo del trabajo a través de lo que le está pasando en la globalización? Acuérdense que uno de los procesos más drásticos del cambio cultural, económico, político y social del mundo actual es el famoso proceso de la economía global. Desde la globalización, de los procesos globales, los procesos de integración, las formas de intercambio comercial, estaríamos viendo que hay un nuevo escenario del mundo del trabajo. ¿Qué caracteriza este mundo del trabajo hoy? Pues lo caracteriza sobre todo que tendríamos una forma diferente de producir. Ahorita vamos a atender por ahí algunas otras características. También está enfrentando un cambio tecnológico importante. Está también generando relaciones laborales diferentes. Y esta vieja relación que se estableció en el sistema capitalista productivo era una relación laboral entre capital-trabajo, también se modifica. Los procesos organizativos, los procesos de organización del trabajo propiamente dicho, se modifican y pasaron de ser procesos lineales y de masas a procesos altamente flexibles. Y desde ahí la globalización está generando un comportamiento distinto para hombres y mujeres. Creo que eso lo tenemos que tener muy claro porque va a haber un autor que nos dirá por ahí que el mundo también se divide en vagabundos y turistas, ¿no? En esta metáfora del vagabundo y el turista. ¿Quiénes van a ser los vagabundos? Los migrantes, las mujeres, los desposeídos. ¿Quiénes van a ser los turistas? Los que tienen recursos para viajar, los que eligen viajar, los que eligen moverse, pero hay recursos para ello. Entonces, hoy la globalización está polarizando mucho más la sociedad y desde ahí tendríamos que estar enfrentando qué podemos hacer desde la especialidad y desde nuestra perspectiva como trabajadores y trabajadoras sociales, ¿no? Entonces, estos procesos se están dando ahí. Algo significativo también en el mundo del trabajo es que hoy el trabajo se mueve lo que para antes de este proceso
Era muy fácil diferenciar entre lo formal y lo informal en el trabajo, en la economía formal, en el trabajo informal. Hoy esa línea tan delgada se difumina y ya es muy difícil saber cuándo una empresa está generando trabajo formal o cuándo una empresa también está contratando trabajo informal. Entonces, la informalidad y la formalidad tienen una línea muy delgada. Claro que sabemos qué lo distingue, pero desde ahí nos estamos moviendo en este proceso de cambio. También hoy se nos dice que los jóvenes y las mujeres están enfrentando el trabajo 3D. ¿Qué es este trabajo 3D? Por sus siglas en inglés y traducido, nos diría que son trabajos sucios, desprotegidos y altamente, en este sentido de riesgosos, ¿no? Entonces vamos a encontrar trabajos que se pagan muy barato, que son altamente peligrosos y como no están protegidos por la seguridad social, se vuelve mucho más riesgoso. Esto está trayendo una gran movilidad y cambio de trabajo en muy corto tiempo en hombres y mujeres, pero más en los jóvenes y en las mujeres. Aunque hoy podemos decir que en la economía lo que estamos viendo es que quien mantiene el trabajo es la mujer y quien se está moviendo más porque no le gustan las condiciones de trabajo en el que se desarrolla son los varones. Entonces, desde ahí tendríamos un componente importante para considerar. Bueno, ¿cuál es entonces el entorno laboral? Ya mencionaba yo algunas de estas características, pero bueno, nada más aquí para puntear que estaríamos revisando cómo el mundo del trabajo se transforma, el mercado de trabajo se transforma, las relaciones entre capital y trabajo ya no son tales y hoy estamos encontrando una infinidad, una diversidad importante de puestos de trabajo, nuevas categorías laborales que no existían en los 80s y en los 70s bajo el viejo modelo de producción y sí estamos viendo una mayor polarización en el trabajo. ¿Qué fenómeno aparece? El fenómeno de la precariedad laboral. Algunos autores van a hacer la diferencia entre la precariedad laboral que tiene que ver con las condiciones de vida y trabajo y la precariedad del trabajo, que es todo el fenómeno que se da en el caso de que el trabajo se desmantela en sus principios básicos que tenían en el modelo anterior. Las fábricas ya no existen, el trabajo se mueve mucho, yo no tengo una fábrica y por lo tanto me desplazo a distintas áreas para poder realizar mi labor. También puedo generarlo a través de las telecomunicaciones, del trabajo en redes. Las empresas se desincorporan, se hacen mucho más pequeñas, trabajan en red y desde ahí tendríamos un mundo de organización distinto al modelo tradicional, a aquel modelo que estaba construido en la fábrica, con un tipo de trabajador bien definido y con un modelo de seguridad que también hemos conocido y estudiado, ¿no? Entonces, desde ahí nos podemos ir trabajando. ¿Cómo ver entonces a las mujeres acá? Conste, yo soy de la idea y de la tesis de que las mujeres siempre han estado en el trabajo. ¿Cuándo se reconoce o no que la mujer pasa a formar parte de esta economía moderna? Y cuándo empieza a incrementar sus tasas de participación. Cuando uno revisa la historia del proceso de la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, encuentra unos datos muy interesantes, ¿no? De los 40, 50, las mujeres tenían tasas de participación en la población económicamente activa de 7, de 8%. Nada. Era el trabajo remunerado, pagado. Pero hoy, 2018, 2017, la última década, tenemos tasas del 45% de las mujeres. O sea, un alto porcentaje de mujeres se encuentran hoy en el trabajo. Eso es un componente importante. ¿Qué le ha pasado a esta fuerza de trabajo? También lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quería apuntar estas condiciones actuales del modelo, ¿no? También otro de los, a pesar de este entorno laboral tan complejo, de estos cambios de un modelo tradicional fordista a un modelo mucho más flexible, a un modelo que está generando mayor polarización, a unas nuevas relaciones del trabajo, a un Estado que dejó de tutelar el trabajo. El viejo modelo de trabajo y relaciones laborales
Y lo vamos a ver un poco con los procesos de cambio en la reforma laboral en el 11, en el 12 y en el 13 propiamente dichos, ¿no? Entonces, bueno, ese mundo se transforma. Otro entorno que también es complicado y lo señalaría como en el caso del entorno tecnológico. ¿Qué cambios hay hoy con estos cambios de la tecnología? Hay tres bien significativos. En esta nueva forma de pactar los acuerdos comerciales, hay un escenario súper interesante. ¿Cuál es este escenario? Se habla de la economía de las señales. Hoy la economía ya no transita por el mercado a pie. Hoy la economía transita bajo una era de señales y bajo las plataformas digitales. El comercio digital transforma la forma de ver el trabajo. Hoy nuestros jóvenes, y ahí tendríamos que expulgar un poquito cómo se comportan las mujeres con el uso de la tecnología, hoy nuestros jóvenes viven con el dispositivo en la mano. Resuelven la mayoría de las cosas aquí. Pero yo vi ese cambio generacional con las mujeres a partir de los 90. Muchas de ellas cuidaban la casa con el celular, daban las órdenes de lo que se debía de hacer, cómo debería resolver el niño la tarea, de cuántas vueltas a la lavadora, y lo hacía vía celular. No todas entramos tan rápido a la era de la tecnología. Sin embargo, hoy muchas cosas se resuelven así. Esto es súper importante, ¿no? La economía de señales, la economía digital, el comercio digital, está caracterizando hoy también este nuevo escenario de la globalización, de la competitividad, de la productividad. Entonces tenemos que aprender nuevos lenguajes para comunicarnos. Y creo que los que estamos y compartimos las plataformas del SUAYET sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? No puedo negar que también nuestros alumnos de la modalidad presencial se mueven en ese contexto, pero son más los de SUAYET. Yo creo que SUAYET tiene otras características y habilidades digitales que no tenemos, no tienen y no tendrán nuestros alumnos en las otras modalidades. Entonces, bueno, yo vería por ahí ese cambio en el número de mujeres que participan y junto también con los varones, ¿no? ¿Qué más está trayendo el cambio tecnológico? Se dice que va a sustituir muchos empleos. Su capacidad de destrucción del empleo es una característica importante, pero también sabemos que da posibilidades de empleo. Así como destruye, posibilita el empleo. Otra característica de este entorno y del cambio tecnológico es el uso de las tecnologías de la información y una exigencia importante en el mundo del trabajo colaborativo. Creo que sabemos de lo que hablamos, ¿no? Aprender a trabajar colaborativamente no solo en la escuela es una buena técnica, sino que a nivel del trabajo se nos exige trabajar en equipo y colaborativamente. Entonces, los dispositivos están jugando un papel muy importante. Por ahí se ha mencionado en algunas contingencias cómo el trabajo en casa, la oficina en casa, se vuelve un modelo muy operativo para las empresas. Y los jóvenes están pidiendo hoy, principalmente los jóvenes, hombres y mujeres, están pidiendo hoy tener horarios mucho más flexibles y capacidad de hacer el trabajo cuando puedan, sin horarios rígidos y asistir a una empresa. Sin embargo, no se han detenido a pensar que esos costos laborales recaen en el sujeto trabajador. Porque en tu casa tú pagas la luz, tú pagas la renta, pagas el internet y eso no lo cobras vía salario. Pero es cómodo, ¿no? Según. Entonces es un componente importante. Algo decimos que también para trabajar en casa se necesita disciplina. Y no es tan aleatorio como uno lo puede pensar. Bueno, ¿qué más trae este mundo del trabajo? Y aquí entraríamos a nuestras tablitas. Ya me corriste mucho. Sí, estaba hablando de la economía, del modelo tradicional y el modelo formal. A ver si me lo ubicas ahí. Ok. Modelo tradicional y modelo formal. Este era el modelo en el que se movía el mundo del trabajo antes de los 70s y un poquito después de los mismos 70s y cerca de los 80s. ¿Qué características tenía este trabajo? Trabajo por contrato, contratos colectivos
un lugar de trabajo estable, la fábrica. Teníamos también posibilidades de la seguridad social, había horarios definidos y había puestos definidos. Los famosos tabuladores existían y definían el perfil del puesto. No había problema. Hoy nos enfrentamos a un modelo más flexible. ¿Qué nos está pidiendo ese mundo de trabajo? Coste. Se dice en las investigaciones que somos las mujeres las que mayores capacidades de flexibilidad tenemos en el mundo del trabajo. Podemos ajustar jornada, no nos importa trabajar por catálogo, podemos movernos a la empresa del centro, a la del norte, a la del Estado de México, a la de Puebla, tenemos capacidad de movilizarnos y además ajustamos la contratación. Como tenemos jornada, que podemos decir una jornada por número de horas o una jornada a tiempo parcial, pues por lo tanto podemos ajustar salarios también. Entonces, ese es un componente importante. El modelo tradicional fordista a un modelo mucho más flexible que los teóricos le han dado en llamar taylorista. Trabajo en red. Un ejemplo de trabajo en red es la empresa Zara. Hay un formato de trabajo que se llama cooperativas. La empresa Zara, este gran gigante de la moda, puede ajustar su producción diariamente según las necesidades del consumidor, pero utiliza 300 cooperativas que le producen toda la ropa, las bolsas, los zapatos, con las características de moda que se requieren en el mercado cambiante con alta velocidad. Mercado altamente flexible. Este mercado también flexible elimina los contratos, los viejos contratos adustos, rígidos, llamados contratos colectivos. Conste, yo no estoy de acuerdo con eso, pero sin embargo, el modelo del contrato que hoy conocemos con la reforma laboral cambió. Tenemos contrato por aprendizaje, contrato por obra y el outsourcing, la terciarización. ¿Qué es eso? Diría alguien. Pues que ya no tengo un patrón. El que me contrató, que puede ser una empresa que terciariza el trabajo, que lo oferta a las otras empresas, entonces tendríamos la capacidad de entrar a este modelo de outsourcing. El que me contrata, no me quedo a trabajar ahí. Yo voy a trabajar a otro lado y ese otro lado es el que me paga. Pero cuando hay un problema laboral, no puedo demandar a este, que es donde yo trabajo. Y tampoco puedo demandar a este, porque no es mi patrón. Entonces, el outsourcing ha traído también condiciones de mayor flexibilidad de la fuerza de trabajo. Dicen que da mayor libertad, pero también genera mucho más precariedad. ¿Por qué? No hay contratos, solo son verbales, pueden ser escritos, no hay seguridad social, tú te la pagas. Y si hay condiciones que se tengan que transformar, pues eso se mueven en el escenario de la economía informal, ¿no? Es mucho de esta economía informal y cómo se mueve. Entonces nos dice por ahí el datito que vamos a tener personajes que están metidos, más del 60% de la fuerza de trabajo está en la economía informal. Con las consecuencias que eso trae para la protección, para los seguros, para el fondo de retiro, para la vida misma y la calidad en el trabajo, ¿no? Entonces estamos teniendo este proceso en los cambios del modelo del trabajo. El siguiente esquemita, el cambio de trabajo tecnológico. Bueno, si quieres, estaba en lo informal y formal. Ok. Decía yo la parte que difumina lo formal, contratos escritos, firmados, con sindicatos jugando un papel de representación importante, con jornadas estables, con salarios, con seguridad social. Eso da la característica de formalidad, aunque el modelo de formalidad que conocemos nada de eso tiene. Sin embargo, dependemos de que por lo menos existe la empresa y que la empresa funge un papel como empresario o contratador, ¿no? Que exista o no un contrato base, también sabemos que hoy las empresas tienen muchos contratos que les llaman contratos empresariales o blancos, porque los sindicatos no existen.
están en papel, pero no funcionan para la defensa de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el modelo. El otro modelo dentro de la informalidad, pues está lo que ya conocíamos, ¿no? No paga nada, no asegura nada, es mucho más flexible, explota más, las jornadas son más intensas y altamente inseguro. Entonces, es una característica de la economía formal y desde ahí decimos que genera muchos millones. Eso sí es una economía muy, muy productiva, pero también es una economía que deja desprotegidos a sus trabajadores y trabajadoras formalmente. ¿Dónde se concentran las mujeres? En el modelo flexible y en el modelo formal. Cuando hablábamos de que el género me permite ver condiciones y situaciones en este marco de la perspectiva para ver cómo se dan los procesos de desigualdad en el mundo del trabajo, me los estarían dando estos 4 escenarios planteados, ¿no? Del modelo tradicional al modelo flexible y del modelo formal al modelo informal. Entonces, ¿cómo las mujeres se están incorporando al mundo del trabajo? Están incorporando desde acá. Entonces, de ahí nos estaremos moviendo. Ahora sí, la siguiente, por favor. El cambio tecnológico. Fíjense que resulta muy curioso porque así como les decía, que hoy hay una gran exigencia de que la fuerza de trabajo tiene que tener un nivel de calificación alto, eso también lo exige la nueva economía, que debemos manejar las tecnologías de la información, el trabajo colaborativo para poder incorporarnos de manera más competitiva. También tenemos que este cambio tecnológico, si bien destruye, también genera, pero ponen el ejemplo de los bancos, del sistema financiero, ¿no? Y decía que muchas de estas actividades se están generando vía la automatización, la robotización. Desde ahí dirían que empresas o instituciones como los bancos no han tenido problema, entre comillas, porque los cajeros electrónicos realizan tareas rutinarias. Ya los ejecutivos de ventanilla los dejan con solo algunas tareas que tienen que ser verificadas. Entonces, la mayoría de las cosas las hacemos vía cajero, ¿no? Pero son rutinas de trabajo. También vamos a encontrar que el trabajo se va descomponiendo en ocupaciones y en tareas. ¿Quién me da la siguiente? Y decía, no pasa nada. Claro que se ha pasado. Bancomer anunció una pérdida de empleos estratosférica la cifra, ¿no? Y todo se argumenta a través de esto de que ya la mayoría de las rutinas las realiza la tecnología, que no necesita al factor humano. Entonces, de ahí tendríamos unas consecuencias. La otra parte que estaría en este contexto de que no es cierto. En el mundo del trabajo, si bien está teniendo un cambio tecnológico importante a través de la automatización, de la digitalización, de la robotización, lo que está pasando es que hoy tenemos trabajos que están generando nuevas ocupaciones y que está trayendo tareas separadas de la rutina y tareas de toma de decisiones ejecutivas diferentes. Entonces el mundo del trabajo se está desincorporando en estas 3 funciones. Pueden existir las mismas ocupaciones, pero estamos realizando tareas distintas o tareas que hemos dejado de realizar porque eso ya no existe, ya lo hace la máquina. Sin embargo, no es tan fácil, ¿no? Digitalizar, robotizar, automatizar actividades y tareas, en el caso del trabajo social no es tan fácil. Sin embargo, la mayoría de los procesos de nuestros beneficiarios, para armar un patrón de beneficiarios ya lo hacen vía digital. Para obtener una beca ya lo hacen vía digital. Lo que hacemos de la base de datos es analizar quién cubre o no los perfiles de nuestros beneficiarios para darles causa, ¿no? Pero todo se hace ahí. Son rutinas de trabajo. Entonces, ojo con esta parte, ¿no? De los cambios. La siguiente, por favor. Ok. ¿Cuáles entonces son las características del empleo, ¿no? Desde el mundo del trabajo donde se mueven los jóvenes y las mujeres? Vistas desde el género vamos a encontrar marginación, discriminación, mucho mayor flexibilidad, más informalidad, menos protección, y digamos que el escenario no es tan bondadoso, ¿no? Porque un Estado que se retira y deja que el mercado ponga sus reglas. Entonces, de ahí
tendríamos ese componente importante en esta diapositiva. ¿Qué otra característica? Pues tenemos una fuerza de trabajo que ha crecido más, no solamente en la población económicamente activa, sino en la población ocupada. Y de ahí el número de trabajadores y la necesidad de empleos que hay que generar siguen estando en un margen de 1 millón de empleos por año. Lo que se nos dice en las cifras actuales del sexenio es que se generaron por lo menos 700,000 empleos anuales, ¿no? Casi arriba de 3 millones en todos los 6 años de ejecución en este formato de gobierno, ¿no? Pero no siempre es así. Entonces, ¿se crea empleo? Sí, se está creando empleo. ¿De qué características tiene ese empleo? Pues primero son salarios bajos, sí incorporados a la seguridad social, pero también para negociar la seguridad social hay formas de hacerlo. Entonces, como un componente importante, ¿no? Si nos movemos en una exigencia distinta, ahí en el tercer parrafito, en donde tendríamos que estar señalando que si bien este 47% de la PEA, en el caso de las mujeres, están generando también una gran presión al mercado de trabajo y desde ahí tendríamos que estar viendo cuáles son los contratos con los que las mujeres se mueven, si es que hay contratos. Y sí hay. Los estudios del trabajo te dicen que las mujeres están exigiendo seguridad, están exigiendo prestaciones, sobre todo de guarderías, y están necesitando seguridad social. Son los dos principales requisitos con los que las mujeres se contratan en una empresa. A lo mejor la negociación de las jornadas, pero no va más allá. Y desde ahí todo lo otro cuenta, ¿no? El saber que si yo me embarazo en el proceso de un proyecto productivo o de un proceso de trabajo, yo soy la trabajadora responsable, me descansan, no me corren. Pero el descanso le da a la empresa la posibilidad de no pagarme la seguridad, sobre todo para los meses de lactancia y del cuidado del bebé. ¿No? No es tan fácil a veces para las mujeres entrar en esta condición del trabajo. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, nos estaríamos moviendo en estos entornos que ya un poco los manejaba. Y bueno, el perfil educativo por donde nos andamos moviendo, ¿no? Sí es verdad, la calificación de la fuerza de trabajo ha mejorado. Podemos decir que hay empresas, yo realicé un estudio de pequeñas y medianas empresas, micro. Las mujeres se concentraban en las microempresas. Los niveles educativos de la microempresa se movían en secundaria, en primaria incompleta y secundaria. Las empresas ya no están capacitando, no quieren perder el tiempo en la capacitación y por lo tanto, aunque vemos que hay modificación en la calidad de la fuerza de trabajo, también no toda esa fuerza de trabajo está siendo reconocida vía salarial, ¿no? Componente importante, pero se ha movido. Ese es un componente importante de también estos otros procesos de reforma educativa. Hay que verlos también, ¿no? De las políticas educativas. Bien, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los escenarios, entonces, en cuanto a los tipos de trabajo como nos estamos enfrentando hoy? ¿Cuáles son los tipos de trabajo hoy? Ya hablé de lo formal y lo informal. Pero hoy estamos encontrando tipos de trabajo que se mueven en estas categorías. El trabajo por proyecto, el trabajo voluntario, este trabajo voluntario que realizan las organizaciones de la sociedad civil. Mucho de este trabajo son mujeres. Y es gratuito, por eso es voluntario, no se paga. El trabajo por proyecto, la mayoría de las empresas están contratando por proyecto. Estos otros formatos que ha querido impulsar el gobierno mexicano a través del emprendimiento productivo, el trabajo por cuenta propia, tú tienes tu empresa, tú te autoempleas y no hay problema. O de esos otros formatos de llamado cooperativismo, lo que les decía de la empresa Sada, ¿no? Hacemos trabajo en red, producimos, pero el canon es una multinacional. Entonces, desde ahí trabajaríamos en ese formato. ¿Qué nos está trayendo también acá? Este era este dato de la informalidad que estaba manejando, ¿no? ¿Qué trae en estas imágenes que pongo ahí? Trabajadores precarios, mal pagados, explotados, desprotegidos, y por lo tanto sus condiciones de vida y familiares mermadas para la vida, ¿no? Entonces yo creo que es un componente ahí importante. ¿Damos vuelta? Ok.
En este otro escenario, me iría más a la siguiente, por favor. En esta grafiquita que me llamó mucho la atención, de las condiciones de informalidad, pero no equivocarme, ¿dónde se concentra? ¿Qué les llama la atención de esas poblaciones? Fíjense, trabajo doméstico, altamente informal. Siguiente, vemos hombres y mujeres. Las mujeres les vamos ganando a los hombres en la informalidad. Adultos mayores le juegan a la informalidad. La media nacional, nos movemos a nivel de la media. No estamos ni por abajo de esa media nacional, ¿no? Son los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores los que se están moviendo en estas condiciones, y a nivel sector primario, el altamente informal. Fíjense cómo el campo ha cambiado también en sus procesos productivos. Los jornaleros, los trabajadores por tiempo, los que se mueven acá. La mujer mejor preparada, la mujer que está en mejores condiciones, desde ahí se está moviendo la seguridad. Las otras mujeres, las que les digo que se mueven en el mundo de las microempresas, ahí están. Una microempresa vive un promedio de 4 años, cuando verdaderamente tiene un buen rendimiento, pero se mueren a los 2. Y ahí están las mujeres. Es súper interesante ver el mundo de las micro y pequeñas empresas. Desde ahí se mueven mucho. Bien, la siguiente, por favor. Esta tablita me la encontré hace poco, que tiene que ver con las diferencias salariales. ¿Qué llama la atención de ese cuadrito? Fíjense, los estados más empobrecidos son altamente desiguales salarialmente entre hombres y mujeres. Los estados las regiones que tienen un nivel de urbanización y algo de mayor posibilidad de desempeño y desarrollo económico, se mueven, sí con diferencias, pero las marcadas están allá. Y conste, ahí solo hay unos, ¿eh? Está Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Puebla, Hidalgo. ¿Dónde están las mujeres? Ahí. Además del género, ¿qué otra categoría las atraviesa? La etnia, la condición socioeconómica, la lengua y su nivel cultural. ¿Dónde están las poblaciones más empobrecidas? ¿Y dónde están las diferencias salariales más marcadas? Cuando uno ve el mapa de la pobreza, uno puede distinguir por qué la pobreza se ha feminizado, que era un fenómeno que se observaba en los 90, ¿no? Cuando la pobreza empezó a ser importante como parte de las políticas públicas. Pero desde ahí, ¿cómo nos hemos movido? Importante, a mí me llamó mucho la atención esto y creo que visto también hacia el fondo, ya marqué mujeres, pero visto hacia el fondo poblaciones jóvenes. ¿Qué estados están migrando más? Hay poblaciones, yo decía, son jóvenes, mujeres e indígenas. Los nuevos migrantes se llaman jóvenes, mujeres e indígenas. Y desde esas poblaciones, los procesos de empobrecimiento son los que están marcando también las diferencias salariales y la capacidad de desarrollo regional de estos estados con sus municipios, ¿no? Entonces el territorio también va a jugar un papel importante en ese mundo del trabajo. Hay que observar los cambios en el territorio. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, un poco de imagen, ¿no? ¿Por dónde estamos moviendo esos jóvenes y esas mujeres? Pues bueno, en este marco de la digitalización, del trabajo colaborativo, de un perfil distinto de trabajador. Ya no es el viejo trabajador de bata, overol y zapatos de obrero, sino hoy tenemos un trabajador que se concentra en el plano de los servicios. Si vemos las actividades productivas o los sectores económicos, el primario, el secundario y el terciario, entre el secundario y el terciario principalmente el área de servicios, el comercio, ahí están las mujeres. Conste, no es el servicio de alto desarrollo tecnológico, son el área de servicios, pero servicios personales.
Es el comercio, pero es el comercio minorista, la preparación de alimentos. Cuando vamos hacia adentro, las actividades económicas en las que se desempeñan las mujeres, vemos las diferencias. Y desde ahí nos estaríamos jugándola. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hace trabajo social con un mundo del trabajo que nos va a afectar en el ejercicio, pero también que está afectando a las poblaciones con las que nosotros nos desempeñamos? ¿Sí? Ok. Damos vuelta. Ahí, un poco también para ilustrar, ¿qué estaríamos revisando hoy como exigencia del mundo del trabajo? ¿Cuáles están siendo las perspectivas que nos están pidiendo los organismos internacionales, esta visión multiglobal de los organismos internacionales para voltear a ver el trabajo? Pues es ese trabajo que está peleando no solo este escenario, ¿no?, de movernos en un trabajo sostenible, en un trabajo vía derechos humanos, y un trabajo que tiene que ser visibilizado para que podamos calificarlo como digno. ¿Sí? Trabajo digno y decente, que es el modelo que nos están dando hoy los organismos internacionales. Y a ese trabajo digno y decente hay que meterle el enfoque de la inclusión social. No podemos aceptar solo trabajadores donde entren los normales, entre comillas normales, ¿no? Los prototipos formales del empleado. Si no, estaríamos viendo trabajadores donde entren las discapacidades, la incorporación de los adultos mayores, la incorporación de mujeres con ciertas características y vulnerabilidades, los de reincorporación social, ¿sí? Son estos criterios de inclusión social los que estarían moviéndose en el mundo del trabajo. Y hay que verlos también. La siguiente, por favor. ¿Qué nos pide el mundo del trabajo también? Pues hoy tendríamos que estar analizando un mundo que busque equilibrar, ¿no?, la acción de mujeres y hombres en una misma balanza para un mejor y una mejor calificación del trabajo sostenible. Hay una famosa Agenda 2030 que está poniendo como protagonistas a los jóvenes y a las mujeres. Los procesos de cambio tienen que ser vistos desde estos sujetos para transformar. Y los tenemos que mover, les tenemos que dar herramientas para ello. Entonces yo creo que es un componente importante. ¿Cómo lo hacemos? A través de responsabilizarlos, de comprometerlos, de brindar información, de hacerlos partícipes de ejercicios ciudadanos abiertos, de participar en espacios públicos, de hacerlos en este otro modelo, de incorporarlos a trabajos más dignos, mejor remunerados, que los valoren más. Es un componente importante. Entonces, no es solo ver la parte negativa de lo que está generando, los impactos negativos que está generando estos cambios en el mundo del trabajo, sino es ver las nuevas visiones que hay que tener del escenario del trabajo, ¿no?, como un componente importante. Bien. Si nos damos el siguiente, por favor. Bueno. ¿Y qué pasa entonces con las políticas públicas? ¿No? ¿Qué pasa con las políticas públicas? ¿Desde dónde se está marcando la línea de la agenda laboral? ¿Cómo se está viendo ya el trabajo? ¿Por qué se dice que el trabajo tiene que ser sostenible? Y un trabajo sostenible en condiciones de igualdad, de inclusión, de dignidad, de aseguramiento y de vida digna. Ese trabajo sostenible puede verse en lo que tendríamos que estar modificando para que estos hombres y mujeres jóvenes tendrían que estar realizando de manera distinta en el mundo del trabajo, ¿no? Uno de ellos es el enfoque de los derechos humanos. 2011 se reconoce el trabajo como un derecho humano. No es que no existiera el trabajo como garantía y derecho positivo, visto desde los derechos sociales del viejo modelo de constitución que teníamos. El enfoque de los derechos humanos le da un sentido distinto al trabajo. Asegurar, ojo, como derecho humano, tendría el Estado que crear las condiciones para asegurar que ese trabajo
tuviera estas características. Y también tendría, entre esas características, un enfoque de inclusión. Si alcanzan a ver ese esquemita para los que nos están siguiendo vía las plataformas digitales, esa característica dice que la inclusión tiene 3 principios de actuación. Yo tengo que asegurar que mis hombres y mujeres se inserten laboralmente, tengan acceso a los bienes y servicios y puedan actuar en el espacio público. Imagínense el tipo de estrategias que tendremos que estar generando, vistas con género o no, ¿vale? Pero yo la estoy viendo desde que el mundo del trabajo para las mujeres está teniendo condiciones distintas y hay que verlo. El género me ayuda a ver procesos y yo tengo que identificar en qué procesos se está moviendo una empresa, una maquila, una microempresa, una cooperativa. O si quiero capacitar, formar y dar, generar mecanismos de incorporación al trabajo, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Si lo estoy haciendo con principios de exclusión o lo voy a hacer bajo el enfoque de la inclusión social. ¿Y qué esperaría que ese sujeto trabajador o sujeta trabajadora tuviera en un mundo más equilibrado? Creo que ya no hay nada más. No. Bueno, ahí están mis datos para señalar un poco por donde he tratado de construir esta presentación, pero espero que ahorita en el diálogo que establezcamos también nos lleve a eso. Cuando dicen los organismos internacionales que hay que dialogar, es que hay que escuchar a las partes. Hay muchos grupos de jóvenes. En América Latina hay todo un movimiento que se llama precariedad. Precaria se llama, ¿verdad? O'Clisper ha dado cuenta de él. Y no solo enfoca a la pobreza, se enfoca a este mundo de trabajo. Cuando vemos el éxodo de estos migrantes, por falta de trabajo. Pues un mundo que no está generando trabajo, entonces está creando unas condiciones distintas para que hombres y mujeres piensen de manera distinta. La reforma laboral 2013 trajo consigo cambios, contratos diferentes, ya decía, por aprendizaje, por servicio social, por outsourcing o los contratos formales tradicionales. También trajo consigo que reducir para el empresario, para el contratante, los costos laborales. Entonces reduce el tiempo de despido y lo que hace ahora con las huelgas, también sabemos eso, que un proceso de huelga se tiene que decidir en 6 meses. Si no se decidía así, pues el que paga es el trabajador, ya no es la empresa. Entonces, ojo con los costos laborales, en quién se recargan los costos. Lo que decía de estas nuevas formas de contrato, tú te llevas a tu casa el trabajo, lo realizas, lo diseñas, armas el sistema, lo que tú quieras, pero el que paga la luz, el que paga el agua, el que paga los servicios de tu casa, eres tú, no lo paga la empresa. Tú entregas un producto, a ti que te contratan por entregar un producto. Dos componentes importantes. Es más, los uniformes, ya no hay uniformes. Ustedes saben que en estas empresas de trabajo mucho más flexible, tú compras tu uniforme, tu gorrita y tu playera, si quieres tener identidad empresarial. Antes te lo daba la empresa, ya no te da nada la empresa. Entonces, todos esos cambios hay que verlos también, ¿no? En el caso de trabajo social hemos observado, y por estudios que han hecho algunas alumnas de la especialidad, se ha observado que también, por ejemplo, en la salud, en el sector salud, la mayoría de los trabajadores sociales son contratados por obra. Trabajo por cuenta propia y por honorarios. Que estos por honorarios tú te pagas todo. Y te contratan por un tiempo determinado. Por lo regular son 6 meses. Nunca te voy a dejar que cumplas el año para que no crees antigüedad. Y desde ahí, pues entonces desmantelamos todo el proceso, ¿no? Entonces, además, pues como son trabajos por cuenta propia, pues tú eres tu patrón.
y la empresa o la institución o las secretarías de Estado que te contratan no tienen ninguna responsabilidad contigo. Entonces eso juega condiciones distintas para hombres y mujeres. Bueno, desde aquí cierro mi participación en el ánimo de que podamos ir reflexionando. ¿Qué tendríamos que observar los y las trabajadoras sociales? ¿Cómo empezar a analizar los procesos productivos de trabajo con una visión de género? ¿Por qué hoy nos interesaría tanto observar nuestro mismo espacio laboral desde el género? ¿Por qué es importante ver cómo hombres y mujeres transitan por condiciones de desigualdad y marginación distinta? Hoy se está generando formas de exclusión diferentes, no las tradicionales, no los que le enseñó la antropología. Hoy tendríamos que estarnos moviendo también en estas otras formas de exclusión. El mercado de trabajo femenino está más segmentado, más polarizado y más heterogéneo. Decía yo, de trabajos atípicos. Y desde ahí tendríamos que estar viendo cómo le hacemos para transformar esas condiciones del mundo del trabajo que no son las que estaríamos discutiendo en un modelo igualitario y de equidad, ¿no? La equidad vista como una estrategia y el camino que hay que andar para reducir las desigualdades en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, esa parte creo que nos queda mucho más claro de por dónde nuestros estudiantes que trabajan en los estados, en las regiones, están viendo sus condiciones de trabajo mermadas. Pues hay que entenderlas en el contexto. Y los cambios tienen que venir, los cambios tienen que venir de algún lado. Yo creo que la forma de hacerlos es desde un ejercicio profesional que mire, observe, investigue, planifique, incorpore, ejecute y evalúe políticas públicas que se están aplicando y ver los cambios que se están generando. Siempre es importante colocarse en este proceso de cambio con una mirada telescópica, ¿no? Me gusta situarme así, porque puedo ver de manera muy amplia y multidimensionalmente por dónde anda el bienestar social, por dónde anda el desarrollo social y qué políticas tendríamos que estar impulsando y procesos de cambio para incluir en equidad y en igualdad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, lo dejo hasta aquí. Bueno, pues ustedes díganme cuál es la dinámica de las preguntas. Gracias. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nos dicen por acá. A la maestra María de Jesús López Amador por su participación como ponente en el tercer seminario de género con el tema Condiciones laborales de mujeres y hombres en México, llevado a cabo en esta escuela el día 14 de noviembre y firmado por nuestra directora, la maestra Leticia Cano Soriano. Y darle un aplauso, por favor, a la maestra. Muchas gracias. Gracias a los alumnos que se conectaron vía streaming, creo que este espacio también es importante, ¿no? Y bueno, agradecerles su presencia, tanto a nivel presencial como por nuestras plataformas, y esperarlos para la siguiente sesión de nuestro tercer seminario de género. Gracias. Y ahí tienen mi correo, escriban. Siempre es importante, podemos compartir bibliografía, ver estudios o investigaciones. No se me queden en silencio. Muchísimas gracias, maestro Enrique, Alejandra. Muchas gracias.